Buenos días, mi nombre es Natalia Andrea Gutiérrez Arias, estudiante de la Maestría en Arquitectura de Software de la Institución Universitaria Politécnico Gran Colombiano. En este video vamos a presentar la implementación de una aplicación web desplegada a través de contenedores utilizando Docker. Inicialmente mostraremos el proceso de instalación del Docker Desktop y el uso de la consola de comandos para realizar los procesos de creación y gestión de imágenes y contenedores. Posteriormente vamos a realizar la creación de una imagen de un servidor web basada en Node.js, lo cual permitirá desplegar una aplicación web que conecta a una base de datos relacional en MySQL, que también realizaremos la explicación de la creación de esta base de datos. La idea es que esta aplicación permita registrar productos en una base de datos teniendo en cuenta el modelo entidad-relación, el cual está compuesto por dos tablas que son categorías y productos, las cuales se relacionan entre sí a través de una llave foránea. Y finalmente realizaremos la demostración de pruebas de ingreso de registros en la base de datos y la consulta de dichos registros, pues en este caso desde la aplicación web. Bueno, para la instalación de Docker nos dirigimos a la página oficial de Docker. Aquí pues descargamos, en este caso yo descargué este instalador que es para Windows. Vamos a la sección de características de Windows para, en este caso, realizar la habilitación de una característica en específico que se llama subsistema de Windows para Linux. En este caso, aquí realizamos la activación y le damos clic en aceptar. Bueno, acá lo que hacemos es correr el punto .exe que descargamos y él pues va a realizar la instalación. Esperamos a que se realice. Y acá finalmente le instaló exitosamente el Docker. Bueno, una vez reiniciamos el equipo, para que tomen las actualizaciones correspondientes, buscamos el Docker Desktop como tal en nuestro equipo instalado. Aquí podemos observar que se va a abrir y se va a poder evidenciar el estado del Docker Engine. Bueno, aquí aceptamos los términos y condiciones. En este caso, pues podemos ingresar con una cuenta, asociar nuestro Docker a una cuenta. Acá vamos a validar si el Docker, en este caso, no podemos observar que todavía pues no se encuentra corriendo. Aquí estamos realizando el login, ya pude pues ingresar con mi cuenta y en este caso pues como podemos observar se está subiendo el Docker Engine y ya en unos segundos nos permitirá ver el estado. En esta sección vamos a verificar la versión del Docker para pues validar la correcta instalación. Entonces acá como vemos pues ya se encuentra instalado. De igual manera pues abrimos el Docker Desktop, aquí lo podemos ver. Aquí podemos
ya abrió el Docker Desktop, volvemos a la línea de comandos y en este caso vamos a descargar una imagen desde el Docker Hub con el comando docker pull nginx. Entonces en este caso lo que vamos a hacer es descargar la imagen de nginx desde el repositorio oficial de Docker Hub. Ahora vamos a listar las imágenes instaladas con este comando docker image y aquí podemos visualizar las imágenes disponibles localmente, en este caso pues la que acabamos de instalar. Ahora vamos a realizar la creación de un contenedor basado en esta imagen. Con este comando docker create podemos realizar la creación, únicamente la creación del contenedor. En este caso pues posteriormente vamos a subirlo, pero en este caso pues solamente vamos a hacer la creación por el momento. Listo, entonces ahora acá con el comando docker create realizamos la creación del contenedor que se va a llamar nginx y le vamos a asignar el puerto. En este caso vamos a dejar el 5353 y de igual manera pues lo vamos a mapear así dentro del contenedor. Entonces dentro de la máquina mi equipo va a ser el 5353 y el contenedor también va a tener el 5353 y le vamos a decir que pues se va a basar en la imagen que acabamos de crear previamente. En este caso pues como vemos ya nos creó la imagen, ya nos creó el contenedor y ahora lo que vamos a hacer es arrancar ese contenedor. Eso lo vamos a realizar con este comando docker start y aquí le damos el nombre del contenedor que acabamos de crear. Bueno, acá me quedó mal esto, entonces digo y aquí pues como vemos ya nos arrancó el contenedor. Vamos a usar este comando para poder validar los contenedores que se encuentran corriendo. Entonces acá podemos ver la información del contenedor que está en el puerto 5353 y en efecto es el contenedor que acabamos de crear. Ahora vamos a parar ese mismo contenedor que acabamos de crear y de subir. Eso lo hacemos con este comando docker stop nginx. Entonces acá volvemos a correr el docker ps y como vemos ya no nos está mostrando en este caso que esté algún contenedor en ejecución. Ahora vamos a correr este otro comando que nos permite ver no solamente los comandos en los contenedores en ejecución, sino también los que están detenidos. Entonces acá podemos ver que estos contenedores que este contenedor está detenido. Ahora vamos a borrar el contenedor y solo hacemos con este comando docker rm nginx y acá ya luego volvemos a listar todos los contenedores y en efecto ya no aparece, ya se eliminó. Ahora vamos a proceder a eliminar la imagen. Para ello primero vamos a listar la imagen como tal con el docker image ls docker image ls y acá en efecto como vemos nos listó la imagen que descargamos en el
sería el primer paso. Con este otro comando vamos a hacer la eliminación de la imagen. Nginx, Nginx. Veo que eso se escapa. Sería. Se va a darle buen estreno a la moto. Acá nos faltó Docker, es Docker RLI para borrar la imagen en Nginx. Entonces ahí ya nos confirma que fue borrado, y si hacemos un listado de imágenes ya no aparece, entonces en efecto la imagen ya no se encuentra disponible. De esta manera se evidenció el proceso de instalación de Docker y la creación y eliminación de imágenes y contenedores a través de la consola de comandos. Bueno, en esta sección del video vamos a levantar un contenedor de base de datos. Como tal lo vamos a realizar con una imagen de MySQL, pues como tal descargadas del sitio oficial, y vamos a crear dos tablas relacionales entre sí. Una es categorías y la otra es de productos. Entonces un producto en este caso pertenece a una categoría, y una categoría puede tener muchos productos. Allí está pues la relación de clave foránea, y pues todo lo vamos a realizar desde la consola. Lo primero que vamos a hacer es descargar la imagen de MySQL en su versión 8.0. Aquí, como vemos, está descargando. Esperamos unos segundos. Y ya nos confirmó que descargó la imagen. Ejecutamos el comando docker image ls para en efecto pues listar la imagen que acabamos de descargar. Aquí la podemos ver. Ahora vamos a realizar la creación de un volumen para poder en este almacenar los datos de la base de datos. Esto con el fin de que no queden dentro del contenedor, ya que al eliminar el contenedor perderíamos los datos, y pues de esta manera ya quedarían perdidos completamente. Por eso creamos un volumen para que en dado caso que se elimine el contenedor, en el volumen creado quedan los datos almacenados, y podemos crear un nuevo contenedor, y de igual manera los datos van a quedar allí ya alojados. No hay necesidad de volver a cargar nuevamente la información. Entonces eso lo realizamos con el siguiente comando. Docker volumen create MySQL demo data, en este caso se va a llamar mi volumen. Bueno, acá tenemos un error. Bueno, acá me el volumen, y acá en efecto pues ya no lo creo satisfactoriamente. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es crear el contenedor en base a la imagen de MySQL que acabamos de descargar, en este caso con el comando docker run, que nos crea y nos corre de una vez el contenedor, -d para que no nos corra en segundo plano. Le indicamos el nombre, MySQL demo, se va a llamar el contenedor, y aquí vamos a asignar como tal las variables de entorno del contenedor para el usuario, en este caso de la base de datos.
MySQL root password y le vamos a asignar la contraseña root 1, 2, 3 asterisco. Y en este caso también el nombre que va a tener nuestra base de datos. Entonces, -c MySQL database y le vamos a poner tienda DB. Ahora le vamos a definir el puerto que va a permitir esa conexión entre el contenedor y pues como tal, el equipo en el que estamos ejecutando, el equipo local. Entonces vamos a poner puerto 3306. En este caso se puede pues poner cualquier puerto, se dejan iguales para efectos de organización como tal personal. Ahora le vamos a indicar que va a ser, en qué volumen se va a montar como tal los datos que van a guardar la base de datos. Entonces, menos de MySQL demo data, que en este caso pues fue el volumen que acabamos de crear en pasos anteriores, y le vamos a dar una ruta dentro del contenedor donde va a almacenar la información. Listo. Acá tenemos es demo, hay que poner una sintaxis. Entonces, bueno, finalmente pues ejecutamos el comando. Acá vemos que nos hace falta un argumento. Bueno, entonces en este caso nos falta especificar, bueno, acá vamos a corregir el nombre, nos hace falta especificar la imagen en la cual se va a basar este contenedor, o la imagen en la cual se va a usar de base para la creación. Listo, entonces acá tenemos que era MySQL en su versión 8.0. Ahora sí ejecutamos y como vemos pues aquí ya nos realizó la creación con el comando ps. Necesitamos como tal los contenedores, en este caso en ejecución, y acá podemos observar que tenemos el contenedor debidamente creado y corriendo. Acá podemos observar otro tipo de información como la imagen en la cual se basó, los puertos y demás. Ahora vamos a proceder a verificar que en efecto la base de datos se encuentre arriba. Entonces para esto vamos a ejecutar el comando docker exec MySQL demo MySQL admin root. Le indicamos como tal el password de la base de datos que asignamos previamente y le vamos a hacer un pin como tal a esa base de datos. Entonces básicamente aquí lo que estamos haciendo es validar que el motor está respondiendo correctamente. Entonces aquí con docker exec ejecutamos un proceso dentro del contenedor como tal de la base de datos que ya está corriendo, o de cualquier contenedor en general. En este caso pues el que acabamos de crear para base de datos. MySQL demo pues en este caso es el nombre de nuestro contenedor. MySQL admin es la herramienta de administración de MySQL como tal que se invoca dentro del contenedor. Acá teníamos el
Menos su root es para indicarle que como tal se hace con el usuario root la conexión a la base de datos. Menos P, como ya lo indicaba, es la contraseña de la base de datos que ya definimos. Y pues el PIN es la instrucción que se ejecuta en el MySQL admin para saber si el servidor de base de datos está arriba o no. Acá, como vemos, se encuentra arriba correctamente. Ahora lo que voy a hacer es crear un modelo relacional en la base de datos, como mencionábamos, con una tabla categoría que puede tener muchos productos y en la tabla productos pues como tal tiene una clave foránea que apunta al ID de la categoría de la tabla categorías. Esto lo vamos a realizar con el siguiente comando. Entonces acá tenemos un comando de base de datos que se encarga de usar la base de datos tienda DB, que ya la creamos, y en este caso vamos a crear una tabla categorías que va a tener estos atributos: el ID de la categoría, el nombre, la descripción, si está activa o no, una fecha de creación, un código de categoría y un orden. Y una tabla de productos que va a tener el ID del producto, el ID de la categoría, que este campo va a ser el usado como foráneo para conexión con la tabla categorías, un nombre, un precio, si está disponible o no, una fecha de registro, un carácter único y acá finalmente pues la llave foránea hacia la tabla. Este comando lo vamos a copiar en nuestra consola de comandos y en este caso vamos a agregar al final las instrucciones para que podamos ejecutar esto dentro de nuestra base de datos. Entonces, vamos a poner un pipe y vamos a poner docker exec -i el nombre de nuestro contenedor de base de datos, MySQL demo. Entonces acá con docker exec indicamos que vamos a ejecutar un comando dentro del contenedor que ya está ejecutándose. El menú sí nos permite ejecutar los comandos SQL y que pues el contenedor los pueda recibir. Con el MySQL, esta parte de acá, lo que hacemos es indicar que es el programa cliente de MySQL como tal, que el administrador que se encarga de ejecutar esos comandos dentro del contenedor. Le indicamos que se realizará con el usuario root. Le indicamos el password de la base de datos. Y le indicamos el nombre de nuestra base de datos. Tienda de y ejecutamos. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es verificar que en efecto las tablas hayan quedado creadas correctamente. Eso lo hacemos a través del docker exec. Le damos el nombre del contenedor en MySQL demo. MySQL con el usuario root. Le damos el password. -c y acá le vamos a decir el siguiente comando: use tienda db show tables. Bueno, acá tenemos un error de sintaxis, vamos a revisar. Entonces vamos a, creo que acá falta un punto y coma. Entonces vamos a ver, dice que
bueno, acá está, es use. Entonces acá en efecto nos listó las tablas que creamos. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es realizar la creación de una imagen Docker de un servidor web de Node.js y allí vamos a explicar una aplicación web la cual se encarga de registrar 15 datos, permite el registro de 15 datos, en este caso digamos de la tabla producto, y los almacena en la base de datos que creamos previamente usando pues las categorías y producto como entidad, relación, y vamos a mostrar lo que se almacenó en este caso en la base de datos. Entonces en primer lugar vamos a, sobre la ruta que estamos en la consola de comandos, a crear una carpeta que se va a llamar Node MySQL productos. Entonces aquí no la creo y vamos a navegar ahí en ella. Entonces aquí ya estamos ubicados en la carpeta. Esta carpeta como tal es donde se alojarán los archivos Dockerfile, el Docker Compose y el código como tal de la aplicación. De igual manera también vamos a almacenar un archivo SQL que va a crear unas categorías. Estas categorías como tal pues van a estar precargadas y nos van a funcionar como tal para la creación de un producto, ya que pues en este caso depende de esa categoría. Entonces aquí pegamos este código que es el encargado de la inserción de las categorías y lo vamos a poner en este archivo init.sql. Entonces aquí ya nos quedó creado. Como podemos ver, hacemos un ls para ver los archivos que hay en este directorio y acá pues lo hemos creado correctamente. Ahora lo que vamos a hacer es crear un package JSON. Este archivo nos sirve para instalación de Express en el servidor web y de MySQL como tal para la conexión en la base de datos. Entonces acá nos quedó creados. Bueno, por otro lado aquí tenemos el código de la aplicación que se encarga de realizar la inserción. Acá previamente configuradas las variables de la base de datos y pues todo lo necesario para su funcionamiento. Y lo que vamos a hacer es copiar este código y crear el archivo index.js, que en este caso sería la aplicación. Entonces acá ya nos quedó creado de igual manera. Y si nos dirigimos acá, como está en el explorador de archivos de Windows, pues acá podemos observar los archivos creados. Ahora lo que vamos a hacer es crear el Dockerfile. Bueno, acá retomando el Dockerfile, entonces en la primera línea, ¿qué pasa con este Dockerfile? Es como el archivo que da las instrucciones para la creación de la imagen de nuestra aplicación. En la primera línea le estamos indicando que nuestra aplicación va a usar la imagen Node en su versión 20. Este Alpine es una versión más ligera, pero que a partir de esta imagen es que se va a crear la imagen de la aplicación, que aquí lo que hace es decir que todo lo que vamos a correr posteriormente se va a hacer dentro de este directorio del contenedor. Dentro del directorio, de igual manera, va a hacer la copia del package JSON y se va a correr el npm install, pues que como tal realiza la instalación de las librerías necesarias. Finalmente, se copia el index.js en la raíz. Y acá le vamos a indicar que la aplicación va a quedar expuesta en el puerto 3000. Y estos son los comandos que se van a ejecutar una vez el contenedor arranque. Por otro lado, también en nuestra ruta tenemos el Docker Compose. Aquí ya lo ajustamos, donde se le va a indicar en el Docker Compose, pues indican todas las instrucciones para que arranquen los servicios de los contenedores que necesitemos.
En este caso nosotros ya creamos previamente la base de datos MySQL, entonces no es necesario que pongamos acá un servicio adicional, sino más bien que en este caso relacionemos los datos de la base de datos de MySQL. Entonces, vamos a verificar, entonces acá tenemos que es un servicio web para como tal la aplicación de en este caso, desde WIT se le va a decir que aquí, que tome en la raíz del proyecto el Dockerfile y allí, pues basado en este, realice la creación de la imagen usando pues este Dockerfile. Aquí le indicamos el nombre del contenedor y en las variables de environment definimos el puerto en el que va a correr, el host, el usuario y password de la base de datos, así como el nombre de la base de datos, que en este caso, pues, como indicamos, ya la habíamos creado previamente. Bueno, acá como vemos, vamos a listar el contenedor de base de datos para verificarlo. Acá se encuentra corriendo correctamente. Si le hacemos un ping, podemos observar que está corriendo correctamente. Aquí para efectos de la prueba vamos a agregar ahorita unas categorías. Entonces acá, bueno, acá tenemos el contenedor de la base de datos y acá, bueno, finalmente pues acá conectamos el contenedor a la red como tal que ya creamos previamente, la red app. Y acá en esta parte, Network Red App External significa que ya como tal hay una red creada. En este caso, pues no le vamos a dar las instrucciones al Docker Compose para que la cree, sino por el contrario, para que use la que ya creamos. En este caso, si por ejemplo le damos el siguiente comando, network ls, nos da a listar la red que ya en pasos anteriores creamos. Y si queremos, por otro lado, validar los detalles específicos de la red app, le podemos dar el siguiente comando: docker network inspect red app. Entonces acá, digamos, podemos ya visualizar internamente los detalles de la red y en este caso, por ejemplo, podemos observar que el contenedor que está en estos momentos conectado a esta red es el de la base de datos, porque pues previamente lo habíamos realizado. Para efectos de realizar una prueba inicial, vamos a realizar la inserción de unas categorías en nuestra tabla. Bueno, acá tenemos un error, vamos a revisarlo. Bueno, se nos fue primero el otro script, pero en este caso pues ahí digamos podemos observar que funciona correctamente la llave foránea porque en estos momentos no tenemos categorías creadas y eso es lo que vamos a hacer en este caso. Ya las creamos y ahora sí vamos a insertar unos productos. Listo, ya tenemos como tal los datos y vamos a hacer una consulta. Entonces acá podemos observar los datos que acabamos de ingresar. Ahora sí, vamos a proceder a realizar el levantamiento de los contenedores a partir del Docker Compose. Entonces para esto vamos a ejecutar el siguiente comando: Docker Compose Docker Compose app -d -build para que usemos el archivo. Aquí pues internamente comienza el procesamiento.
y como podemos observar ya finalizó. Si vamos a listar los contenedores nos debería aparecer allí el de la base de datos, pero también el del servicio web. Entonces aquí lo tenemos nuestro Node web, acá se encuentra en estado app, que significa que se encuentra corriendo exitosamente. Bueno, en este caso, acá ya nos indicó que el contenedor fue creado exitosamente. Si entramos aquí al Docker Desktop, en la sección de contenedores, como observamos ya, pues acá tenemos nuestro contenedor de base de datos y también nuestro contenedor de la aplicación. En las imágenes, la imagen de base de datos que habíamos descargado, y también tenemos la imagen de que se creó a partir de nuestro Dockerfile de la aplicación, en la ruta de la aplicación, el volumen aquí también se encuentra. Entonces ahora lo que vamos a hacer es cargar una URL y pues acá observamos donde ya nos carga las categorías, que en este caso pues las creamos desde base de datos. Guardamos. Bueno, acá nos dice que hay un problema en base de datos. Vamos a observar que esto lo podemos realizar pues validando en el log. Entonces vamos a darle docker ps, docker logs, y le indicamos el nombre del contenedor. Entonces acá nos dice que pues ya está duplicado desde ese vamos a poner que es como tal el código del producto. Entonces acá vamos a guardarlo y acá pues nos guardó exitosamente. Podemos ir acá a ver productos y observamos que hay estos productos cargados. Volvemos y vamos a diligenciar en este caso nos faltan diligenciar 10 productos. Bueno, acá observamos 2, 4, 6, 8, 9. Nos faltan 6 productos. Bueno, acá observamos hay 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Nos falta diligenciar un producto.
Y bueno, ya acá tenemos los 15 productos, los podemos consultar, como nos damos cuenta. Acá también tenemos una consulta de las categorías creadas. Y como resultado, pues podemos concluir que se realizó la creación de un contenedor web y de un contenedor base de base de datos y de una red que se conectan entre sí y pues funcionan correctamente. En este caso, como último paso, podríamos observar e inspeccionar la red nuevamente para validar que en efecto ya tenemos conectados nuestros dos contenedores, tanto el de base de datos como el web, a la red que creamos y asociamos, en este caso, la que vemos aquí.